Hola, soy Laura Díaz. Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Hoy estaremos compartiendo acerca de las recetas y su valor cultural. Te invito a escucharme. Y ahora quiero compartirles el valor cultural de las recetas. Como ya les he compartido, siendo la receta un acto creativo, también se constituye en un documento que nos revela una época, que nos revela el estado de un ecosistema, la disponibilidad de sus recursos, la forma en la que una persona, una familia, una comunidad o un país ha establecido un sistema de alimentación para garantizar la supervivencia en el tiempo. Las recetas tienen un valor inmenso, porque esas recetas se han transferido de generación en generación. Han sido replicadas no solamente 10 veces, como yo les estaba comentando. Cuando una receta se hace receta tradicional, estamos hablando de que son recetas que tienen más de 100 años y que han sido tan buenas, que han logrado alimentar generación tras generación y han sido replicadas. Y ahora vamos a hablar de ese momentum histórico que tienen las recetas tradicionales. Esas recetas tradicionales están apegadas a sus marcos históricos. ¿Qué elementos formaron parte de ese momento histórico en el que fueron creadas? Cuáles eran los recursos que la naturaleza y el medio les estaba proporcionando a los creadores de esa receta. Entonces, como elemento cultural, las recetas tienen un inmenso valor que nosotros debemos apenas entender, empezar a compartir y empezar a colocar en un sitio muy importante dentro de la crónica familiar. Lo importante sería que todos nosotros hiciéramos por lo menos el ejercicio de documentar las recetas que a mí me legaron y de documentar las recetas que yo estoy haciendo ahora y que quiero legar a las generaciones venideras, porque también la receta es una guía invaluable de cómo el hombre en su medio puede sobrevivir. Y hasta ahora estarás de acuerdo conmigo en que la receta es muy importante. Pero ¿qué piensas tú? ¿Puede considerarse un patrimonio? Y llegados a este punto, yo les pregunto si ustedes consideran que nuestras recetas tradicionales son un patrimonio. Para mí sí, para mí son un patrimonio cultural de gran valor y son un patrimonio cultural material que tenemos la responsabilidad de manera individual y de manera colectiva de rescatar, de documentar, porque allí está reflejado todo nuestro mapa, nuestro ecosistema, cuáles son toda la cantidad de recursos que nosotros poseemos en las diferentes zonas de nuestro país y cómo esos recursos son aprovechables, qué tenemos de elementos comestibles, qué nos provee la naturaleza en cuanto a las plantas medicinales, porque también hay una gran cantidad de recetas de pócimas, de bebidas, bebedizos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y que han traído generación tras generación hasta donde estamos ahora, a sanarse, a hacer una vida en torno a los recursos que tenían disponibles. Entonces, las recetas
son muy importantes. Me preguntan siempre si las recetas se regalan. Muchas veces cuando publicamos una receta, o hacemos una receta, enseguida la persona, pásame la receta, regálame la receta. Fíjense, todas las recetas están elaboradas para legarse. A mí la palabra regalar la receta no me agrada mucho, no la considero muy consona, porque fíjense que después de entender todo lo que es el proceso creativo, yo veo cada receta como una obra de arte, como una obra de ingenio. Entonces, esa obra de arte que se ha creado, me parece que la palabra más adecuada que la define y le define su valor es legarla. Cada creador, cada artista de esa receta tiene la potestad de decidir a quién va a legarla y cuándo. Por eso existen las recetas de familia, esas recetas que se van legando de generación en generación. Cuando me ha tocado asistir a espacios para hacer crónica o investigación de las cocinas regionales, hay que tener mucha integridad, hay que tener muchísimo respeto, porque muchas de las comunidades o muchas de las personas o familias simple y llanamente no quieren legar sus recetas. Te dicen que son secretos de familia y pues no están dispuestos a legarle las recetas a un foráneo. Y eso es básicamente porque el valor de replicar esa experiencia culinaria ya trasciende el plato. O sea, es decir, la preparación del plato no solamente está ligada a hacer una mezcla, una alquimia, a colocar unos productos y obtener un resultado. Está íntimamente relacionada con la historia familiar, la forma en cómo esos alimentos se compartieron, se sirvieron, los aromas que inundaron esas casas, los recursos que se obtuvieron, quiénes participaron, cómo se distribuyeron las tareas. Todo eso lo habla y lo lleva intrínseco una receta. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta experiencia y espero que nos vayamos aclarando y que veamos la importancia, que ustedes me acompañen en este camino de poner en valor todas nuestras recetas tradicionales, valorarlas y apreciarlas.